Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar esta decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que ha declarado infundado recurso de apelación interpuesto por el presidente Pedro Castillo contra la resolución que desestimó tutela de derechos para anular investigación preliminar por organización criminal y otros. Vamos a analizar este tema de fondo con Romy Chan, abogada penalista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Romy? ¿Qué tal, Mayra? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué te parece esta decisión? ¿Debía ser ratificada? Sí, yo creo que era evidente que esto iba a ocurrir, ¿no? Y además no es la primera vez que le pasa al presidente Castillo o a su defensa que el Poder Judicial rechaza los pedidos dirigidos respecto a este punto en concreto, ¿no? Que es la imposibilidad que sostiene su defensa existe para que siquiera se investigue al presidente de la República. Yo creo que aquí la Corte Suprema ha sido bastante clara en decirle que al amparo del principio de igualdad no puede decirse, ¿no? Que existe una persona que no pueda ser ni siquiera sujeto de investigación penal frente a la posible comisión de delitos. Y eso ya pues es un punto bastante importante para el Ministerio Público. Eso como primera premisa, ¿no? Lo de la igualdad. Pero ¿qué otros puntos debe haber considerado la sala penal para poder darle el sí? Porque se pudo haber, bueno, discutido diferentes argumentos. Así es. También se hace mención también al término de acusación, ¿no? Que es el que se menciona en este famoso artículo 117 de la Constitución, ¿no? Que dice que al presidente solo se le puede acusar por traición a la patria y de donde la defensa del señor Castillo venía indicando que acusar debía entenderse como ni siquiera investigar o ser objeto de procesamiento, ¿no? De un proceso penal. Aquí la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema también ha dicho que no puede decirse que la lectura del término acusación sea la misma que en el ámbito penal que en el ámbito constitucional, razón por la cual indica claramente que cuando la Constitución habla de acusar no puede leerse en los términos del derecho penal y que más bien por acusar debe entenderse, o mejor dicho, que la palabra acusar no imposibilita una investigación en sede preliminar. Y es más, Mayra, yo creo que aquí viene la parte más importante, ¿no? Incluso creo yo que de esta resolución también se podría desprender que para la Corte Suprema no sería descabellado que el Congreso de la República autorizara que el Ministerio Público continuase con la investigación e incluso pudiese llegar a formalizar investigación preparatoria. Porque incluso hay una parte en la que nos habla de el aforamiento y del trámite que se tiene que seguir para poder autorizar la investigación por delitos de función en contra del presidente de la República. ¿Y qué tendría que pasar para que esto se dé? Bueno, la Corte Suprema menciona el trámite que ya se tiene actualmente para cualquier alto funcionario, ¿no? Que es seguir en los artículos 99 y 100 de la Constitución que regulan todo el proceso de el desaforo político, ¿no? Y hace hay una precisión que este realmente es un beneficio, un privilegio a nivel procesal, a nivel procedimental, y que pasa porque el Congreso justamente autorice a través del procedimiento que ya conocemos, ¿no? Que es la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego pasar al pleno, ¿no? Y que se pueda autorizar o no en virtud de los fundados y graves elementos de convicción que puedan existir en torno a lo presentado por la Fiscalía de la Nación, que el proceso, o mejor dicho, la investigación continúe y que incluso pueda prosperar. No lo dice expresamente, pero yo creo que tampoco lo rechaza, ¿no? Que es un punto bastante importante. Y ojo que no lo dice porque no es materia del pedido tampoco que hace el señor Castillo. Claro, y si el Congreso autoriza al Ministerio Público a continuar investigando al presidente, ¿él debería estar en funciones? ¿No debería estar en funciones? ¿Cuál sería su condición? Bueno, él puede seguir en funciones, nada le impide hacerlo, como también ocurre, podría ocurrir el caso de un congresista o el caso de un ministro de Estado, ¿no? Podrían ellos seguir en funciones. El tema, Mayra, viene aquí ya con la segunda parte, ¿no? Que es, ¿qué pasa si el Congreso autoriza que se investigue al presidente y en función a eso, la Fiscalía de la Nación solicita medidas de restricción contra el presidente, como por ejemplo podría ser la prisión preventiva? Frente a la consideración de que exista un riesgo grave, fundado, de que el presidente pueda huir o obstaculizar la investigación, porque recordemos que es el más alto representante del Poder Ejecutivo, no es el presidente de la República. Y si el Poder Judicial concediese este mandato
de este pedido de prisión preventiva por imposibilidad jurídica, o sea, más que jurídica, por imposibilidad en la práctica, ¿no? En los hechos, fáctica, no podría seguir ocupando el cargo de presidente. Y tendría que pasar a asumir la vicepresidenta, la señora Boluarte, el cargo de manera temporal. Entonces, solamente bajo esa figura, que el Poder Judicial autorizara entonces esta prisión preventiva. Bueno, pero ese es un proceso largo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Y, cuánto tiempo bueno, pasaría para que... lo primero, Mayra, es que el Congreso dé el paso, ¿no? Yo creo que aquí el Poder Judicial está dando de alguna manera una posibilidad, una salida, o por lo menos así yo lo leería, ¿no? Para de una vez tomar posición y resolver este pedido formulado por la fiscal de la Nación. Los días van pasando, el plazo se va acabando, el plazo lo cuentan de manera muy extraña, de manera tal que lo alargan lo máximo posible. Yo creo que ya toca decidir, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional dijo, yo no me voy a pronunciar, yo no observo consultas. Ya el Poder Judicial le dijo al señor Castillo, usted está equivocado, usted sí se le puede investigar, rechazo su tutela, su pedido de tutela de derechos, ¿no? Entonces ahora ya le toca al Congreso, no le queda otra opción al Congreso de la República, va a tener que pronunciarse. Muy bien, muchas gracias Romy por ayudarnos a entender más o menos qué es lo que sucede bajo esta figura, con esta ratificación que hace la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que ha declarado infundado el recurso de apelación interpuesto por el presidente Pedro Castillo y en medio de esta visita de la OEA. Muchísimas gracias, Romy. A ti, Mayra. Gracias. Bien, era entonces la abogada penalista Romy Chan que estaba con nosotros hablando sobre esta desestimación del recurso presentado por el presidente Pedro Castillo, que básicamente se ratifica al Ministerio Público a que siga investigando al presidente bajo los delitos de organización criminal y otros. Hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.